tu clase de principiantes. ¿Ya estás listo con tu Biblia, papel y lápiz? Porque comenzamos. No olvides que siempre nos ponemos en las manos de Dios en oración. Así es que cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y junta tus manitas. Oremos. Amoroso Padre Celestial, alabado sea tu nombre y bendito seas. Gracias, Padre Santo, por permitirnos gozarnos en tu santa palabra. Ayúdanos a retenerla y vivirla, poniéndola en práctica, compartiéndola. Te pido por todos los que hacen posible esta clase, que los bendigas, que no les falte ningún bien en sus vidas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Aurorita, la clase de hoy, donde nuestro Señor Jesucristo ora en el huerto. Presta mucha atención para que aprendamos de él. Adelante, hermana Aurorita. Gracias, hermana Angélica. Qué alegría poder servir a nuestro Dios. La historia que vamos a contar se encuentra en el Evangelio San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Y se llama Historia Bíblica, Jesús ora en el huerto. Jesús y sus discípulos iban con frecuencia al monte de los Olivos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Al pie del monte de los Olivos estaba el huerto de Getsemaní. Justo antes de ser arrestado, Jesús fue al huerto con sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: quédense aquí esperando mientras voy a orar. Y se llevó a Pedro, Jacobo y Juan un poco más allá. Finalmente les dijo a los tres: estoy tan triste, quédense aquí y manténganse despiertos. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y comenzó a orar. Sabía que iba a morir pronto. Padre, oró, si lo deseas, aparte de mí esto, que es tan difícil. Y continuó: pero que se haga tu voluntad, no la mía. Un ángel vino del cielo a consolar a Jesús. La oración de Jesús era profunda y intensa. Mientras oraba, su sudor caía como gotas de sangre al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a buscar a Pedro, Jacobo y Juan y los encontró durmiendo. Entonces les preguntó: ¿por qué están dormidos? ¿No podían mantenerse despiertos ni siquiera una hora? Levántense y oren para no caer en tentación. Jesús volvió a alejarse un poco y oró diciendo lo mismo que antes. Luego volvió a ver a los discípulos y los encontró durmiendo otra vez. Levántense, ha llegado la hora. Hemos escuchado la historia de Jesús ora en el huerto. Ahora vamos a ver las cosas interesantes que podemos encontrar ahí y que podemos aplicar a nuestra vida y hacerlas. En la Biblia tenemos 4 evangelios. En ellas se habla acerca de esta historia, pero nos dicen detalles diferentes. En una nos dice que los discípulos estaban dormidos y en otro nos dice la causa por las cuales ellos estaban dormidos, que estaban muy tristes, estaban agotados de la pena que tenían en su corazón, pues Jesús les había contado que iba a morir y iba a resucitar. ¿A ustedes les gusta que sufra algún ser querido de su familia? ¿Verdad que no? Pues entonces eso les traería mucha tristeza. También podemos ver que Jesús también estaba sufriendo, pues Él era Dios y también era un ser humano, sentía dolor. Y a pesar de que Él sentía dolor,
Nos enseñó cómo obedecer a Dios en tiempos de sufrimiento, temor y dolor. Vemos en la lección qué fue lo que hizo. A ver, díganme ustedes, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Muy bien, Jesús oró. En la Biblia nos dice cómo orar. Podemos hacerlo en privado o en silencio. ¿Cómo lo haces tú? Miren, tenemos que tener presentes de que Dios siempre nos escucha y quiere que recurramos a Él tanto en los momentos felices como en los momentos tristes, por medio de la oración. Nunca se les vaya a olvidar, queridos amiguitos. Qué hermosa historia aprendimos hoy acerca de la oración. Recuerden, niños, que cuando nosotros oramos debemos siempre pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la de nosotros, así como lo hizo Jesús. Vamos a tratar de memorizarnos el versículo semanal que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien, repitámosla de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a continuar ahora con las preguntas de la lección. El día de hoy fue Jesús ora en el huerto. Primer pregunta dice: ¿a dónde fue Jesús a orar antes de ser arrestado? ¿Qué pidió Jesús en su oración? ¿A quién envió Dios para cuidar a Jesús? ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos que hicieran mientras él oraba? ¿Qué descubrió Jesús cuando terminó de orar? Esperamos sus videos con sus participaciones y recuerden que los extrañamos mucho. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no porque sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no porque sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Vamos a orar para despedirnos, pero no olvides que vamos a ver las participaciones que enviaron durante la semana. Te invito a que sigas participando con los videos, ya sea a través del canto, el texto o con las preguntas de repaso. Bueno, sin más, vamos a orar. Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Señor, te agradecemos que porque tú estuviste con nosotros a lo largo de esta semana. Te pedimos por cada uno de los niños, Señor. Te pido para que tú estés con cada uno de ellos y les guardes. Te pido que seas con ellos en sus clases, que puedan aprender mucho, Señor, no solo en lo académico, sino también en lo espiritual. Que día con día ellos tengan esa necesidad y ese deseo de leer tu palabra. Te pido por las maestras de la clase de principiantes. Gracias por la hermana Aurora, Señor, que nos trajo esta hermosa lección. Te agradecemos también por la clase de canto de nuestra hermana Denise, por la vida de nuestra hermana Lupita, de la hermana Ana y de la hermana Angélica.
Gracias te damos, oh Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Te seguimos rogando, Señor, por esta situación de la enfermedad del COVID, Señor. Te pedimos para que pronto cesen los contagios, Señor, y que muy pronto, Señor, volvamos al templo. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros a cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¡Feliz cumpleaños, hermanita Aurora! Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, así Dios te amará. Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, así Dios te amará. Bye. Jesús dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Van ahora las preguntas de repaso. ¿Cuántos días pasó Jesús sin comer nada? 40 días y 40 noches. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús que convirtiera en pan? Piedras. ¿Cómo respondió Jesús a cada una de las tentaciones del diablo? Con la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Jesús usó las escrituras en lugar de su poder sobrenatural? Porque era más fuerte. Porque las palabras eran más fuertes. Porque las palabras de Dios eran más fuertes. ¿A dónde llevó el diablo a Jesús en la segunda y tercera tentación? A un templo y a una montaña. ¿Quién atendió a Jesús cuando el diablo se fue? Los ángeles. Bye. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Bye. Muy bien, Malin. Ahora es el tiempo de las preguntas. Agarra bien ese teléfono y comenzamos. Dice rápidamente. Dice las preguntas de repaso. ¿Cuántos días pasó Jesús sin comer nada? 40 días y 40 noches. Muy bien. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús que convirtiera en pan? Las rocas. Muy bien. ¿Y cómo respondió Jesús a cada una de las tentaciones del diablo? Que estaba escrito. Bien. ¿Cómo respondió Jesús a... ya dije esa. ¿Por qué crees que Jesús usó las escrituras en lugar de su superpoder natural? Porque él sabía que él podía resistir a la tentación. Wow. ¿A dónde llevó el diablo a Jesús en las segunda y terceras tentaciones? En lugares altos. ¿Y quién atendió a Jesús cuando el diablo se fue? Sus ángeles. Muy bien. Bye. Bye. Gracias.